Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Vamos a hablar de un temazo a esta hora de la tarde ya. Un temazo que además nos regala el teatro. Como siempre decimos aquí, los artistas en ese rol que tienen de actores sociales también muchas veces nos convocan a ver en las tablas esos temas que nos llevan a reflexionar y qué tan importante es la maternidad. La Madre es un montaje que llega al Teatro Nescafé de las Artes este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, gracias a una alianza con el Teatro Picadero de Buenos Aires. Historia en el Teatro Picadero desde los 80, no? Además en Argentina, y protagonizado nada más ni nada menos que por Cecilia Roth, que está con nosotros aquí en El Ciudadano. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Estamos honrados. Nosotros, de verdad. Para mí también estar aquí con ustedes también lo es. Cecilia, hacer teatro no es fácil. Aquí lo hablamos siempre con los actores y actrices en Chile. Cuesta itinerar. En la Argentina de hoy tampoco debe ser fácil con todo lo que ha estado pasando. Ya vimos que hasta el presidente estuvo ahí molestando en el verano, como a tanta gente que ha estado molestando ese el teatro no es fácil, pero es muy saludable. Lo que te provoca, a mí por lo menos, es creo que a todos los actores, a las actrices y a la gente que hace teatro, técnicos, es muy saludable en el sentido de que realmente te sales. Estás en una especie de burbuja vital muy particular, metida en un personaje, en otro clima del que sucede fuera del escenario. Y si tú llegas, a mí me ha pasado, si llegas con fiebre, si llegas enfadada, si llegas lo que sea, subes al escenario, estás en el escenario y todo eso no sucede. Lo que sucede es una cosa muy vital, una necesidad de libertad y una libertad absoluta porque tú eres dueño de lo que estás haciendo ahí arriba. Y es muy sanadora para mí, de una enorme disciplina, eso es cierto, requiere de una enorme disciplina física y también de la cabeza. Psicológica, sí. Pero te ayuda, el mismo teatro te ayuda a tenerla, porque si no puedes encararlo. Pero para mí es muy sanador el teatro, muy sanador. Y sigue costando, perdón Cristian, en términos también de financiamiento, de poder llevarlos en este caso, que cruce la cordillera y que llegue a Chile, porque el público siempre está, por suerte hay público siempre para el teatro, sobre todo en Argentina. Sí, en Argentina sigue siendo el teatro y todos los vivos, digamos, los shows musicales en vivo y el teatro en sí mismo, como una especie de refugio de vida, que no está dentro de lo digital, ¿no? De lo virtual. Para mí es un refugio vital, realmente. Y para el público creo que también, con lo cual facilita la posibilidad de las producciones pequeñas, medianas y grandes, y la posibilidad de viajar con ellos. Yo no soy productora, pero me doy cuenta que hay muchísimas maneras de compartir, por ejemplo aquí lo que está pasando con el Nescafé y el Picadero es que lo que se estaba dando en el Nescafé se va a dar en el escenario del Picadero y viceversa. Así que tenemos King Kong en el Picadero y nosotros estaremos aquí en el Nescafé de las Artes. Así que creo que hay muchas maneras en este momento y necesarísimas del vivo. La gente, el público, las personas, los seres humanos, necesitamos tocar, necesitamos vivo. Tenemos pantalla todo el tiempo delante de nuestros ojos. Y creo que para la juventud es más importante todavía. Y en tiempos que corren, Cecilia, le voy a preguntar exactamente eso, ¿no? Porque teatro es una larga, enhorabuena, ¿no? Larga data. Pero hoy día con tanto estímulo digital, con tanto estímulo, no sé, inmediato, ¿no? ¿Cómo lo notas desde la audiencia también, ¿no? Esa necesidad de estoy acá, no es inteligencia artificial, soy yo hablando, actuando, y la audiencia también. Y no es cine tampoco. O sea, hay seres humanos ahí arriba. Y para ustedes como actrices, como actores también. El vivo es maravilloso. Yo creo que la gente, en Argentina particularmente, hay un largo... una larga historia de amor del público con el teatro, ¿no? Con el teatro independiente, con el teatro comercial alternativo. Y eso sigue. Totalmente, eso sigue. Los teatros
sabes lo que está pasando en Argentina económicamente, ¿no? Ni hablar de todo lo demás, pero económicamente la gente está muy mal, a pesar de que la macroeconomía se supone que está muy bien. Ese contraste del día a día es muy complicado y las entradas son caras, no son baratas, pero sí, hay maneras de hacer promociones, ¿verdad? Y la gente adora ir al teatro. Y hay muchísimos teatros, hay 200 salas de teatro independiente en Argentina. Y soy testigo de que la gente va. No es un plan de fin de semana el teatro, es ir a ver teatro. Y creo que en momentos de crisis social y de crisis colectiva, digamos, el teatro une mucho. El público se convierte en una especie de célula única y eso hace bien al público y a quienes estamos sobre el escenario. Es un contacto muy necesario. Y en el caso de La Madre nos hace bien porque yo creo que es una obra, ¿no?, que muestra a esta mujer que tiene que enfrentar de alguna manera el nido vacío. Es más complejo que eso. De hecho, te iba a preguntar, porque leí una entrevista tuya que decía que era una obra extraña, pero que habían logrado llevarla a las tablas de una manera excepcional. Mira, yo creo que Andrea Garrote, que es la directora, con una sabiduría enorme y una gran experiencia y una gran creatividad y un talento que ni tengo que decirlo, vamos, es grandísima. Le encontró la forma de contar esta historia, que podría haber sido muy solemne y muy lineal, y sin embargo no estamos hablando solo del nido vacío, no es una historia que hable del nido vacío, es una historia que habla de qué le pasa a una mujer que no se construyó como ser humano, como mujer, que su construcción tenía que ver con cosas exteriores a ella, el hijo, la hija, el marido y la casa. ¿Y qué pasa cuando todo eso se va? Cuando todo eso desaparece, lógicamente, por la vida. Y ese vacío, ese abismo total al que se enfrenta de pronto, la desintegra, la quita, la saca de su centro. La saca del centro, la corre y no entiende lo que le está pasando. Y ese es el tema. No está preparada porque no tiene contenido. Claro. No está contenida por nada. Toda su historia, toda su vida fue lo exterior. En función de otros. Claro. Lo exterior, creyendo que era propio. Claro. Entonces, cuando lo exterior se va, porque no es propio, porque no está dentro, lo único que queda es el recuerdo de aquello y la nada. Y la nada. Quiero trabajar con esos personajes, siempre hablamos acá con actrices y actores, ¿no? Cuando hablan de la búsqueda de algunos personajes, primero cuando tienen la posibilidad de buscarlo, porque a veces son las ofertas laborales que hay. ¿Te atraen esos personajes que tengan ahí esa... Es que si no fueran así, los crearía de esa manera. No, me gustan las capas que tienen los personajes, seguro. Porque los personajes son seres humanos. Y son construcciones que un ser humano que es actor o actriz construye y tiene millones de capas. Puede no tenerlas, puede ser totalmente lo que se ve, pero hay un subtexto y hay una línea de pensamiento ahí detrás que siempre es compleja, porque los seres humanos somos complejos. A mí me interesa buscar esa complejidad y no encontrarla del todo. Claro, quedarse con alguna duda. Y siempre tener dudas, o siempre tener como esa sensación de que hay más. Pero para construir este personaje de Anne en La Madre, Cecilia, me imagino que también visitaste de alguna manera o en algún momento algo te empuja a pensar en Martín, en tu hijo o en tu propia madre, ¿no? Sí, en ambas cosas a la vez. Mira, yo estaba trabajando, aparecía mucho Martín, mi hijo, en los ensayos, hasta que de pronto en un ensayo, de pronto apareció mi madre. Mi madre partió hace 4 años, o sea que es un vínculo que la madre es la eternidad para mí, es un vínculo que se sigue pensando y se sigue hablando con ella, ¿no? Y apareció mi madre y todos sus sentimientos, aquello que yo, ese misterio, ese enigma que es alguien, el otro.
en este caso mi madre. Los enigmas, ¿viste? Los otros son enigmas. Entonces, esa aparición de pronto en una escena, ¿no? Que de pronto digo algo y digo, uy, esto es mal, mi madre. Me hizo como abrir más, incluso entender más en mi vínculo con mi propia madre, o volver a visitarlo realmente desde otro lugar, y que me aparezca eso en el teatro, en este personaje. Para mí fue muy liberador, por un lado, y por otro lado entender algo que no había entendido hasta entonces. Y eso me encanta. Me parece duro enfrentarse con muchas cosas, ¿no? Y a la vez me parece necesario. Yo como hija, todos somos hijos, todos hemos tenido madre. Y eso, son la eternidad las madres. Siempre se sigue pensando y asociando y vinculando cosas personales a... Los hijos son otra cosa. Los hijos son la incondicionalidad absoluta ¿no? Para mí, mi hijo es lo más incondicional que tengo, que siento. No, ahí no hay dudas. Pero no soy para nada Anne con mi hijo. Mi hijo vive con su novia desde hace 3 años y yo estoy feliz por eso. Creo que lo necesitaba incluso yo. Mira. ¿Y él te vio en el montaje? ¿Martín te vio? Sí, fue 2 veces a verla ahora. Le gusta mucho, Estaba pensando en a todos nos pasa en todos los trabajos probablemente, pero lo quiero llevar obviamente al suyo, ¿no? La figura de la madre en diferentes roles, que estoy pensando en Crímenes de Familia, estoy pensando en Martín H., estoy pensando en Todo sobre mi madre, que son portentos de película, digamos, y gracias por eso. Pero la figura de la mamá, ¿no? De que son mamás distintas y todo, pero cómo atraviesa... Es que la madre atraviesa todo. Digo, en las películas que no tienen título con madre, también tienen madre. Creo que la madre, o sea, la génesis de uno mismo, digamos, es la propia madre. O sea, tú creces ahí. Al actuar como madres, digamos, ¿no? Sí, bueno, son, además de ser madres, son seres individuales, y desde ahí creo que los encuentro, ¿no? Si luego aparece mi madre o mi conocimiento de una madre que no soy yo como madre, sino la madre, mi propia madre, o madres que conozco, que aparecen, siempre aparecen. Pero que son personajes, si la historia de la película tiene que ver con la maternidad en algún sentido, bueno, es de una complejidad importante y de una enorme curiosidad, provoca mucha curiosidad. A mí, por lo menos, ¿no? Me provoca mucha curiosidad descubrir madres. Porque además la maternidad madres posibles, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? Porque así como este personaje de Anne no se entiende más allá de los roles que cumple con otros, hoy en día la mujer tiene que ser buena dueña de casa, buena madre, buena profesional, buena amante, buena amiga. Yo creo que esos son también como roles muy, muy hegemónicos, digamos, ¿no? Que lo que uno tiene que ser no es lo que uno es. Y uno o se pelea con eso, o lo cumple, o adivina otra cosa, o hace su propia vida. Creo que en todas las épocas ha pasado eso, que muchas madres hicieron su propia vida y eligieron, fuera de época, simplemente el amor. Simplemente el amor. Yo creo que la facilidad de los vínculos entre madres e hijos es el amor. Es el amor. Maternar es eso. Maternar es dar amor, más allá de todo. Y creo que eso es en todas las épocas sucede, y hubo muchas madres que rompieron momentos de época particulares, siendo amorosamente madres. Y esas son las madres que a mí me gustan. Cecilia hablaba del amor por el teatro, ¿no? Que me imagino que es inconmensurable e incomparable,
pero el amor por el cine también está, ¿no? Muchísimo. El cine es mi casa. Te iba a preguntar por esas claves, ¿no? La clave cine, la clave teatro para uno como audiencia, las plataformas también hoy, ¿no? Que te podemos llegar a la casa y buscarte y encontrarte, ¿no? Sí. ¿Cómo convives con todos esos mundos que son con claves distintas, digamos? De manera natural, imagino que es mi vida, eso que no me lo... de manera natural, digo, por supuesto que son claves distintas, pero a la vez parten de la misma semillita, digamos. Hay distintas técnicas, imagino, o maneras o formas, no de encarar el personaje, sino de mostrar el personaje. Porque en una pantalla sí es distinto que en un escenario en plano general. El teatro es como plano medio, de medio para abajo, no hay primer plano, pero tiene que haber primer plano en el teatro, y eso no es por vociferar más o mover más la cara o por una gestualidad mayor, sino por otro tipo de comunicación con el espectador, ¿no? Que está ahí, vivo. Y percibir, es muy extraño esa percepción que tiene esa célula de espectadores con lo que te pasa a ti, sintiendo y vibrando cada día otra célula diferente, ¿no? Porque los públicos no son todos los días. Es como el yoga un poco, porque viste que haces las mismas posturas, pero no es lo mismo todas las veces que haces la misma postura, siempre es diferente. Y el teatro es el mismo texto todas las noches, sin embargo, es distinto todas las noches. Y eso es maravilloso. Y después el cine es un enamoramiento con la cámara, básicamente. Yo particularmente no pienso en el público, en quién va a ver, sino en esa cosa que te produce antes ese ruidito cuando era analógico. Corría la cinta. Claro. Y ahora esa percepción falsa de ese ruidito, esa percepción necesaria, falsa, del ruidito que cuando se dice acción, ¿no? Es otra cosa. Son cosas distintas. A mí el cine y el teatro me producen o me tocan otros lugares y me encantan ambos. Bueno, el cine, el teatro, la televisión han sido parte de la trayectoria de Cecilia Roth, que hemos visto además en todas estas plataformas, la hemos podido disfrutar. Cecilia, pero estaba pensando que además se cumplen 50 años de tu primera aparición, cuando todavía eras estudiante y empiezas a flirtear, podríamos decir, sí, con el mundo audiovisual, el No toque a la nena, el Crecer a golpes. ¿Cómo lo llevas eso de lo que ha sido ya 50 años de carrera? Mira, no sé, el año pasado justamente en el Goya, en España, que se hizo en Zaragoza, creo. Ajá. No me acuerdo si en Zaragoza, bueno, no recuerdo, no era Madrid. Hubo un homenaje, ¿sí?, entre comillas, sí, un homenaje a los 25 años de Todo sobre mi madre. Entonces estaba Pedro, estábamos Marisa, Penélope, Antonia y yo. Y fue muy emocionante. Lo presentaban los Javis. Ajá. Hicimos una reproducción falsa de una escena en la que estábamos las cuatro también en la película, la escena del sillón donde vienen todas a la casa del personaje de Manuela, que es muy graciosa y fue muy, muy emocionante. Eso es lo que siento, un poco que, ¿sabes? A veces me reconozco, a veces no me reconozco. A veces me parece que es otra persona, pero yo creo que uno muere muchas veces en la vida, ¿no? Porque te ves en una foto y dices, esa ya no existe. Claro. Ya se murió esa, soy otra. Es cierto que uno va dejando cosas en la vida, ¿no? Y va sumando otras, por supuesto, convirtiéndose en otra, siempre. No en otra, pero esencialmente no, pero sí, aparecen nuevas cosas desconocidas, siempre. Y se van otras tantas. Entonces hay cosas que yo ya ni recuerdo, no es que no recuerdo, es que me conforman, me hacen, me construyen, fueron y son parte de mí, pero no las tengo presentes todo el tiempo, claro, de ninguna manera, ¿no? Son parte de tu historia. Son parte de mi historia, sí, claro. Cecilia, cuando, qué maravilla película, primo paréntesis, ¿no? Pero tú decías, no me reconozco, y cuando tocó a alguna actriz hacer de ti, ¿no? Estoy pensando en la serie de Fito donde aparece. Y, sí, pero no soy yo. No, claro. Tú ves que alguien hace de Cecilia Roth. Sí. ¿Qué te pasa con eso? No sé si tuviste contacto con la actriz. Además. Sí, hablé con ella, hablé con ella. Hablé con ella. Sí.
Si quieres que yo te diga la verdad, a mí la serie me parece que no tiene nada que ver con la realidad. Debe pasarle a todos aquellos que ven sus biopics, Sí. Porque cuentan de alguna manera edulcorada, necesaria para hacer una serie que aproxime a la gente. Para mí lo más importante de la serie es la música. Creo que lo que más importa en esa serie es la música, y más que la historia. La historia está un poco edulcorada, un poco falseada. Mi personaje es como una niña bien que dice cosas que yo no he dicho nunca. Pero bueno, yo entiendo eso también. Sí. De hecho, he puesto la firma para que se pudiera hacer. Pero no me pasa mucho, no me reconozco tampoco ahí. Es interesante ese ejercicio porque... Pero me dio rabia, ¿eh? Me imagino. Bueno. Que te lo iba a preguntar porque además a través de las redes sociales hoy en día todo el mundo opina, todo el mundo tiene alguna mirada. Me imagino que mucha gente incluso a lo mejor tiene que haber dicho, ¡ay, pero cómo Cecilia Roth era así con Fito o decía y hacía tal cosa! No tengo la menor idea. No eres porque así. no... Y tú no tienes vínculo con las redes sociales. Sí, tengo vínculo con ¿Sí? las redes sociales, miro todo y escribo poco. En X escribo poco, pero sí veo todo y a veces contesto. ¿Y te dan rabia esas cosas? ¿Eh? ¿Te dan rabia esas cosas? Los comentarios. No contesto los trolls, ¿eh? Ya. No, contesto quiere decir que interactúo con alguien, no sé. No, los trolls los bloqueo directamente. Pero sí, o sea, todos tenemos una especie de adicción con el teléfono, está presente en nuestras vidas. Lamentablemente en un sentido y en otro sentido por suerte. Sí. Digo, hay una posibilidad inmediata de tener una pregunta y que te la conteste, no sé, de lo que sea. Pero a la vez hay que saber usarlas, creo. Y no engancharse. No, durante todo el tiempo de la serie no seguí, no leí, no quise leer las opiniones, porque a veces, nada, es como meterte un poquito de veneno dentro, ¿no? Que te metan veneno, no está bueno. No, yo elijo qué quiero leer y qué no. O a quién quiero leer y ver qué opina tal persona sobre algo que está pasando, cuáles son los tops, qué sé yo, las tendencias de los días y qué sé yo, las noticias. Pero las noticias también hay que tener mucho cuidado con la posverdad, ¿no? Sí, de dónde vienen, quién las hace. Totalmente, sí, bueno, está muy claro que las redes las maneja mucho mejor la derecha. Eso es verdad, porque han instalado un montón de cosas y se ha visto aquí. La derecha maneja muy bien las redes. En las elecciones, de hecho, se ha visto en toda la región. En lo cotidiano. Cecilia, participaste en un trabajo que fue muy importante para nosotros como país, para nosotros como radio, ¿no? Que era historias de golpe, a propósito de los 50 años, ¿no? Del golpe militar acá en Chile, de la dictadura y todo ese trauma espantoso, ¿no? que hemos vivido y que nos hermana también con el continente. Tu visión de eso, la participación además y acá hemos hablado con varios actores y actrices que aparte del dolor, y nos tocó de hecho estar con colegas argentinos también, del honor que significaba ponerle voz también a ese trabajo y esa mirada, ¿no? Pienso eso que estás diciendo, todo eso que dices, sí, acuerdo. Es un honor y es una repetición del dolor. Es una reiteración del dolor. Yo soy hija del exilio. Mi madre es chilena, con lo cual dentro de mi familia chilena hay una tía desaparecida cuyo cuerpo no se encontró nunca aquí en Chile. Y es importante la memoria, la verdad y la justicia, sin duda, y no olvidar que esos son, y el nunca más es muy importante, porque el nunca más tiene muchas formas, Digo, hay muchas formas de la no verdad, de la no justicia y de la no memoria. El negacionismo es una de ellas y la repetición es otra, de otra manera. Entonces hay que estar muy atentos, creo. Sobre todo en la sociedad actual, Cecilia, ¿no? Cuando efectivamente las posibilidades de repetición, cuando vemos posturas tan extremas de algunos sectores. Es mucho, a mí me produce mucha necesidad de tener data, de saber quiénes son, porque es muy simple decir, bueno, la ultraderecha son fascistas, yo creo que son muchas más cosas que eso, y que tienen un formato que desconocemos.
en su totalidad. Y hay que ver, y está muy claro por cómo se manejan, ¿no? Digo, sin pudores y con el odio muy, muy frontal y sin ninguna vergüenza de todo eso, ¿no? Entonces, eso para mí es, es nuevo. Creo que hay que buscar, hay que entender, viste, yo me acuerdo de hace muchos años ya, de escuchar a Axel Kaiser, ¿se llama? Sí. De escuchar conversaciones de Axel Kaiser con Agustín Laje, que es un símbolo de esa ideología en la Argentina. Hace muchos años venir a escucharlos. Me interesa mucho saber quiénes son, claro, y qué piensan. Bueno, porque está Johannes también ahora. Que su hermano que está, claro, que está pensando en ser candidato presidencial aquí en Chile. Ya lo sé. Sí. Y de hecho hay muchos candidatos aquí que están mirando a Argentina con orgullo, pero diciendo, oye, lo que tenemos que todos seguir. Los países, muchos países del mundo están mirando a Milei como si fuera una guía, como están mirando a Trump, como si fuera una guía. Y eso para mí es muy peligroso. Quiero decir, y algo, yo soy, por otro lado, soy optimista. Creo que el ser humano no es solamente eso. Que hay un momento en el cual se ve todo lo que hay atrás de eso. Se ve, es imposible dejar de ver la oscuridad que hay atrás. Y cuáles son, en realidad, más allá de lo que se cuenta, cuáles son los intereses. Que atrás hay intereses económicos, que atrás hay mucha más cosa de lo que se dice de una manera muy agresiva en general, muy violenta y con un discurso de odio, ya lo sabemos todos, ¿no? Sí, cada vez perdiendo más derechos, además, en montones de lugares del mundo. Por supuesto, ¿no? Los derechos conseguidos, ir perdiendo derechos es, volver al oscurantismo absoluto, retroceder en el siglo a otros siglos pasados. Y además hay una misoginia muy construida en ese tipo de discurso. Muy construida. Hay muchas teorías que hablan de esos hombres cis, heterosexuales blancos que se han quedado con los feminismos, se han quedado con la boca abierta sin saber cómo reaccionar, y hubo una cooptación de ellos desde la ultraderecha. Claro. Y eso se ve. Sí. O sea, está muy claro. Y hay muchos pensadores que están hablando de eso, desde Bifo Berardi hasta tantos otros, ¿no? Pero, hay que estudiarlos, hay que saber quiénes son. Por supuesto, pues hay que actualizarse, hay que leer, hay que reflexionar, que es la invitación que nos hace la madre. Con exactamente, el teatro y las artes en general, que nos han servido siempre para eso. Por eso les molesta tanto la cultura o el arte donde se habla, donde se dice, pues por eso la censuran, donde sobre todo hay preguntas. Claro. Porque el arte no sé si tiene, no hay respuestas. Pero te cuestiona. Pero hay preguntas y en general el arte responde a su época. Claro. Entonces, las preguntas son las preguntas de la época. Exacto, sí. Pongámonos a la altura así de esas preguntas. Cecilia Roth, la madre, entonces, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes. Sí. Ha sido un placer. Ojalá disfrutes mucho de esos diferentes públicos que te van a ir a ver. Sin duda los disfrutaré muchísimo, muchísimo, y lo hago con mucha felicidad. Estar aquí me da mucha marcha y muchas ganas de que vengan a verla. Qué bueno, nosotros vamos a estar ahí de todas maneras. ¿Cuándo van? ¿Pablo? ¿Cuándo vamos, Pablo? No sé, pero alguno de los 3 días vamos a ir de todas maneras. Los veré. De todas formas. Muchas gracias. Un placer, Cecilia. Un placer para mí también. Que esté muy bien. Un honor. Para mí también. Un placer. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristiana Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en El Ciudadano ADN.